Muchísimas gracias por esta muy honrable invitación que me permite conversar con ustedes acerca del tratamiento de la artritis reumatoidea, especialmente haciendo énfasis en el tratamiento con las drogas inmunosupresoras. Yo soy la doctora Verónica Liendo, médico internista reumatólogo, y les estoy hablando desde Caracas, Venezuela. Vamos a dar inicio a la presentación. Déjenme compartir la pantalla. Quiero iniciar esta presentación con esta frase. El conocimiento y el manejo de las diferentes fases de la artritis reumatoidea son cada vez más tempranos. Junto con el establecimiento de estrategias de tratamiento y el seguimiento clínico de los pacientes y el crecimiento de ese arsenal terapéutico en los últimos años, se constituyen en una gran revolución en el concepto y en el pronóstico de la artritis reumatoidea. Y es precisamente para hablar de esos grandes avances que ha habido en el tratamiento, sobre todo en el tratamiento con estas drogas inmunosupresoras, es que vamos a hacer un recorrido en esta conferencia y vamos a tratar algunos aspectos relacionados con el diagnóstico, sus diferentes fases, el concepto de ventana de oportunidades, los criterios de artritis reumatoidea, la actividad de la enfermedad, y vamos a dar unos toques sobre la patogenia, los factores de riesgo, el monitoreo de la artritis reumatoidea y los tratamientos dirigidos a los objetivos. Vamos a hacer un recorrido del diagnóstico temprano de esta enfermedad al tratamiento dirigido a los objetivos. Y comenzaré diciéndoles que la artritis reumatoidea es una enfermedad inflamatoria crónica y que afecta sobre todo las articulaciones sinoviales y que si no se diagnostica y se trata a tiempo, produce destrucción articular y discapacidad progresiva. Pero no es una enfermedad únicamente de las articulaciones, sino que también se producen diversas manifestaciones extrasistémicas en esta enfermedad y ellas pueden estar asociadas junto con el tratamiento a un aumento de riesgo cardiovascular y la mortalidad está muy asociada a la afectación a nivel pulmonar. Es una enfermedad inmunomediada y su etiología es desconocida. Su prevalencia oscila de acuerdo a las diferentes regiones y grupos étnicos entre el 0,5 y el 1%. Es más frecuente en mujeres, 3 veces más que en los hombres. Sin embargo, esta diferencia disminuye a partir de la quinta década de la vida. Está asociada a factores de riesgo y se han identificado factores de riesgo genéticos, sobre todo ligados a haplotipos de los antígenos, sobre todo HLA, DR4 y DR1. En específico, de una breve secuencia de aminoácidos que se denomina epítopo compartido, pero también está asociada a factores de riesgo ambientales, como es el tabaquismo, que confiere 2 veces más riesgo de padecer esta enfermedad, y alteraciones de la microbiota oral intestinal, sobre todo bacterias a nivel de la boca, son capaces de inducir el riesgo a que se manifieste la enfermedad. Esta es una enfermedad en donde se han identificado varias fases. Una fase A o una fase muy inicial, en donde lo que predomina es esa predisposición genética de los pacientes. Una fase relacionada a factores ambientales, que ya los hemos mencionado, pero sobre todo el hábito tabáquico. Una fase en donde todos estos elementos confluyen para producir una autoinmunidad desregulada que conlleva la aparición de los síntomas. Luego una fase de artritis no claramente establecida, como es la indiferenciada, y la artritis propiamente dicha. Dentro de esa fase, antes de que aparezcan los síntomas, que se ha dado en denominar preartritis reumatoidea o con riesgo de artritis reumatoidea, vemos que allí es donde confluyen estos factores genéticos y ambientales que actúan como disparadores
y produce una expansión tanto local como sistémica de la autoinmunidad. Y está muy asociada a la manifestación de autoanticuerpos como son contra el péptido citrulinado y el factor reumatoideo. Y por supuesto, a que la inflamación vaya creciendo hasta producir síntomas clínicos. Se habla que en esta fase preclínica pudiese haber ciertas manifestaciones de dolor, pero no hay una evidencia clínica objetiva que nos pueda hablar de artritis. Dentro de esa preartritis, entonces tenemos una zona muy cercana a la manifestación clínica, que es la que nos habla de esa artritis que si bien tiene manifestaciones, sobre todo son las manifestaciones inmunológicas. El curso de los factores genéticos y ambientales genera y propaga la autoinmunidad y es la que nos da esa transición entre una artritis preclínica o con riesgo de ser una artritis reumatoidea y la artritis reumatoidea propiamente dicho o temprana. Y entonces vemos que existe un punto de inflexión en donde estos factores de riesgo disparan esa predisposición a la formación de una autoinmunidad que puede llevar a la artritis reumatoidea. Nótese que en la medida en que la inflamación aumenta, la posibilidad de las manifestaciones clínicas en el tiempo son aún mayores y que eso puede conllevar a la aparición del daño. Cuando hablamos de daño, estamos hablando de una alteración de la estructura articular que no es reversible. Entonces, se ha buscado elementos que pudiesen identificar a aquellos pacientes que en un momento dado van a pasar de esa etapa preclínica a la etapa clínica. Y ahí se ha encontrado que un peso muy importante lo tienen los anticuerpos positivos contra el péptido citrulinado y la prueba de factor reumatoideo. Igualmente se han definido, se han conceptualizado ciertos elementos subclínicos que puede hablar de la posibilidad de progresión. Y ahí tenemos las artritis clínicamente sospechosas, con riesgo, el diagnóstico o el concepto de pacientes con riesgo artritis reumatoidea, que también ha sido llamado preartritis reumatoidea. Y entonces se define esa preartritis reumatoidea con riesgo de artritis a esa fase de actividad serológica en donde tenemos los autoanticuerpos positivos y que hay artralgias o poliartralgia, pero no hay evidencia clínica de hinchazón. Tenemos las artralgias clínicamente sospechosas que se refieren a la anamnesis típica de ese dolor inflamatorio predominantemente matutino y un cierto patrón clínico en las manifestaciones, esas manifestaciones de dolor, independientemente de la positividad de estos factores serológicos. Fíjense que cuando hablamos de artritis clínicamente sospechosa, nos referimos a aquellas artralgias que inician con inicio reciente de los síntomas, sobre todo a nivel de metacarpofalángicas, que son los nudillos de los dedos, con rigidez matutina generalmente más de 60 minutos, con una historia familiar de que hay artritis reumatoidea en la familia. Cuando se examina clínicamente hay evidencia clínica de afección articular y básicamente se habla del cierre incompleto o doloroso de los puños y una prueba muy sencilla que es la de presión sobre los nudillos, que es la articulación metacarpofalángica dolorosa. Entonces, ¿qué pasa si no diagnosticamos tempranamente, preclínica o clínicamente, la artritis reumatoidea? Que nos vamos a enfrentar a, si la inflamación se mantiene durante el tiempo en la fase clínica, nos vamos a enfrentar a cambios irreversibles, con alteraciones estructurales. Si no podemos controlar la inflamación, vamos a tener un rango de movimiento reducido y discapacidad funcional. Y eso conlleva a desenlaces severos a largo plazo, como es la incapacidad laboral, la necesidad de una artroplastia y la mortalidad prematura. Aquí podemos ver en esta imagen una evolución de una paciente de una interfalángica proximal hinchada tempranamente a una deformidad ya a nivel articular y a una deformidad en fase tardía no reductible.
Esto es lo que tratamos de evitar con un diagnóstico temprano y un tratamiento oportuno y adecuado. Se han establecido ciertos criterios que ayudan a que nosotros podamos clasificar a los pacientes para los estudios clínicos, pero esta herramienta ha servido también para que podamos diagnosticar la enfermedad. Y fíjense que estos son los criterios más recientes que tienen la cualidad en comparación con los previos que nos permiten hacer un diagnóstico en etapas más tempranas. Y esto vamos a verlo para que ustedes tengan una idea de cuáles son las características típicas del paciente con artritis reumatoidea. Lo primero es que hay un compromiso articular que tiene una distribución específica. Y entonces se habla sobre todo, y fíjense la puntuación aquí, la mayor puntuación está asociada a las pequeñas articulaciones de las manos y los pies. Mientras mayor sea el número de articulaciones, pues mayor será la puntuación. Igualmente, la duración de los síntomas. Esta es una enfermedad crónica y entonces se habla que la duración debe ser mayor a 6 semanas. Nos hablan de la serología y entonces dentro de la serología están el factor reumatoideo positivo y los anticuerpos contra el péptido citrulinado, que no son las pruebas específicas para el diagnóstico de la artritis reumatoidea. Pero también suma otro examen de laboratorio, otros dos, que son los llamados reactantes de fase aguda, que aunque no son específicos para ninguna enfermedad, nos permiten hablar de cómo está la actividad inflamatoria en estos pacientes. Y aquí tenemos la proteína C reactiva y la velocidad de sedimentación globular. Entonces, fíjense, hay un patrón articular, compromiso de pequeñas articulaciones, aunque también compromete las grandes articulaciones, que pueden ser articulaciones de los hombros, articulaciones codos, articulaciones de las rodillas, caderas, tobillos, en una forma generalmente simétrica, pero predomina el compromiso de manos. Esto me pareció interesante traérselo, porque nos habla de, en esa etapa pre-artritis reumatoidea o con riesgo de una artritis reumatoidea, ¿qué valor tienen los exámenes de laboratorio? Y entonces aquí vemos que la positividad del factor reumatoideo y del péptido citrulinado, el anticuerpo antipéptido citrulinado, positivos en pacientes que no tienen manifestaciones de artritis. El 70% va a presentar probablemente una artritis reumatoidea establecida a los 5 años. Entonces, fíjense, eso viene seguido por las artralgias clínicamente sospechosas que definimos antes, por la inflamación subclínica, en donde fíjense que el peso es menor, la resonancia magnética o el ultrasonido, y por la presencia de una artritis indiferenciada. Pero fíjense lo importante que es que desde el punto de vista clínico uno pudiese determinar los anticuerpos de la artritis reumatoidea, específicos para artritis reumatoidea. Y entonces entramos a un concepto muy importante, que es el de ventana de oportunidades. Y entonces hablamos de una ventana de oportunidad, que es el tiempo entre que se inician los síntomas y que uno tiene la posibilidad de que se haga el diagnóstico. Y esto es muy importante porque se ha visto que si uno, mientras más temprano uno llegue a esa ventana de oportunidades, la terapia farmacológica tiene un impacto positivo. La carga individual y socioeconómica de la enfermedad disminuye y se podría modificar e incluso prevenir la aparición de la enfermedad o la progresión de la misma. Inicialmente, y aquí les tengo en este recuadro, se hablaba de que esa ventana de oportunidades era de 2 años, pero actualmente, posteriormente se pasó a que esa artritis muy temprana pudiese ser diagnosticada en ventana de oportunidades a los 3 a 4 meses del inicio de los síntomas, pero ahora se habla de una fase muy temprana en donde en semanas, ¿ok?, podemos llegar a un diagnóstico y si intervenimos en ese momento, las posibilidades de revertir el proceso autoinmune que se ha generado y que ha llevado a la clínica, que ya vimos cuál es ese recorrido, es mucho mayor. Entonces, la ventana de oportunidades es un concepto que ha evolucionado en forma importante y positiva el tratamiento de la artritis reumatoidea. El otro elemento es la estrategia de tratar para alcanzar un objetivo. Eso es el llamado tricky target.
Entonces, alcanzar la meta es la supresión rápida y sostenida de la actividad, evitando el daño articular. Y ello lo podemos lograr a través del monitoreo que guía las decisiones de tratamiento. Y eso se puede hacer mensualmente al inicio mientras se alcanza la meta. La meta es la remisión o la mínima actividad inflamatoria posible. Y ese monitoreo para guiar esa decisión se puede hacer mensual o trimestral al inicio y cuando alcanzamos la meta, luego 6 meses o más. Entonces, fíjense, ese concepto revolucionó realmente el tratamiento de la artritis reumatoidea. Lo menos importante es la prevención primaria. Entonces, tratar de la enfermedad antes de que se presente la clínica. Lamentablemente, hasta el momento, son pocos los ensayos que se han hecho para intervenir desde el punto de vista farmacológico y los resultados no han sido tan alentadores como esperaba. Entonces pasamos a ese punto tan importante dentro del tratamiento de la artritis reumatoidea, como es el monitoreo, porque el monitoreo nos permite determinar si realmente estamos alcanzando las metas o no. Ese monitoreo depende del médico que cuenta las articulaciones dolorosas hinchadas y del estado global, cómo aprecia él globalmente la evolución de la enfermedad. Depende del paciente, de cómo está su función física, cómo está su dolor y el estimado que hace el paciente de su situación global. Y depende del laboratorio. Y en el laboratorio se utilizan aquellos reactantes, aquel laboratorio del que hablamos, que son la velocidad de sedimentación globular y la proteína C reactiva. En la unión de todos estos elementos permitió que se establecieran ciertas herramientas para monitorizar la enfermedad, en donde estos elementos nos permiten saber si el paciente tiene una actividad de la inflamación leve o si el paciente está en remisión. Como pueden ver, las diferentes herramientas, tenemos que hay participación del médico, participación del paciente y podemos ver también si se requieren o no las pruebas de laboratorio. Aquí vemos cómo nos mide baja actividad, nos mide remisión a través de estas pruebas. Entonces, ese es el otro punto importante. No es solamente el tratamiento, sino que se establezca el diagnóstico precoz, que se inicie un tratamiento adecuado y oportuno y que se monitorice si se está alcanzando la meta. Y la meta es la remisión o la baja actividad de la enfermedad. Entonces, no se asusten. Aquí vamos a hablar un poco sobre los mecanismos patológicos, porque después vamos a ver los mecanismos de acción de las drogas y esto nos puede ayudar a entender cómo vamos a modificar a través de nuestro tratamiento de la artritis reumatoidea la evolución de este proceso autoinmune. Entonces, vamos a poner esto un poco en más grande para que puedan ver cuál es el proceso evolutivo de la enfermedad como autoinmune. Entonces, tenemos una fase preclínica en donde tenemos factores genéticos que ya vimos que no los podemos modificar. Tenemos factores ambientales, ¿ok? Que podemos modificar, sobre todo aquellos relacionados con el estilo de vida, dejar de fumar. Y tenemos factores relacionados con el microbioma y la integridad de la mucosa que ya también podemos modificar a través de intervenir en ese microbioma alterado y dar tratamiento periodontal. Todos estos factores de riesgo conllevan a que se produzcan autoantígenos alterados, o sea, son esas proteínas que se alteran y que el sistema inmunológico, que es nuestro sistema de defensa, las identifica. Y esa identificación conlleva a que se active el sistema inmune innato y el sistema adaptativo. Y entonces, ¿qué sucede allí? Que se inicia una cascada de eventos que conlleva a la producción de inflamación y subsecuentemente
a la producción de daño, de destrucción, si uno no lo interviene tempranamente. Entonces aquí vemos que se inicia un proceso de pérdida de tolerancia en el que se activan estas células, que son unas células que identifican esos antígenos alterados y que intervienen en la expresión de otras células, modificando sus características hacia un fenotipo, o sea, un conjunto de elementos característicos de esa célula que van hacia la inflamación. Es una cascada de eventos. Y entonces allí podemos nosotros intervenir con el uso de las drogas denominadas drogas modificadoras de la artritis reumatoidea. Estos fármacos pueden ser convencionales sintéticos, en donde están el metotrexate, la leflunomida, la sulfasalacina, la hidrocloroquina, o los llamadas pequeñas moléculas o drogas JAK inhibidores, que tienen como función bloquear la señal de transducción de las citoquinas. O sea, las citoquinas son el medio por el cual estas células expresan el deseo de la inflamación o expresan la necesidad de desinflamación en respuesta a estos autoantígenos alterados. Eso se lleva a cabo a través de una señalización. Y esa señalización, y estas son las drogas más recientes, van dirigidas a moléculas específicas que permiten que no se produzca esa comunicación. Una vez que se han activado esos fenotipos, entonces estas predominantemente a nivel de los linfocitos, se producen fenotipos como el TH1 y el TH17 que conllevan a estimular la expresión de una serie de sustancias denominadas citoquinas, sobre todo. Entre ellas, las más importantes son el factor de necrosis tumoral alfa, la interleuquina 6, la interleuquina 17, entre otras muchas. Y eso conlleva a dos elementos básicos, que uno es que se perpetúe la inflamación y que se activen células en forma anormal que conlleven a la destrucción del cartílago. Y por la otra, a la formación de anticuerpos. Estos autoanticuerpos generan y perpetúan todo este proceso que hemos visto. Entonces, fíjense cómo la presentación del antígeno dispara a las células T con fenotipos específicos que son proinflamatorios y a las células B que conllevan a la formación de autoanticuerpos que perpetúan el ciclo de destrucción con la formación de la erosión ósea, que es el elemento fisiopatológico, patognomónico o clásico de el daño a nivel articular. La evolución de los tratamientos de la artritis reumatoidea ha sido larga, pero fíjense que en las últimas décadas esa evolución ha sido altamente efectiva. Y yo creo que el hito más importante que marca esa evolución es la utilización del metotrexate. Posteriormente aparecen los agentes biológicos y finalmente aparecen las pequeñas moléculas. Pero también cambia la concepción de cómo utilizar estos medicamentos. Y entre ese cambio está la era del metotrexate, la era de los biológicos y la era de combinación de drogas. Aquí vemos cuáles son los fármacos inmunosupresores, que es motivo de la conferencia de hoy, en la artritis reumatoidea. Y empezamos con que dentro de esos fármacos, el primero que tenemos aquí son los glucocorticoides. Si bien los glucocorticoides han sido nombrados más que todo como unos potentes antiinflamatorios, pues ellos, sobre todo con su uso a largo plazo, conllevan a también un efecto inmunomodulador, ¿ok? Y conllevan también a la expresión de múltiples efectos indeseables. Luego tenemos los fármacos antirreumáticos modificadores de la enfermedad, también llamados DMARD. Ellos modifican el curso de la enfermedad, enlenteciendo y deteniendo la destrucción articular. Y eso es muy importante porque la implementación de estas drogas definitivamente revolucionó el tratamiento de la artritis reumatoidea. Entre ellos tenemos los convencionales, que ya los mencionamos, metotrexate, hidroxicloroquina,
sulfasalacina y leflunomida. Tenemos los DIMAR biológicos. Ahí están los anticuerpos monoclonales, inhibidores de anti-TNF o factor de necrosis tumoral, infliximab, etanercept, adalimumab, entre otros. Inhibidores de la interleuquina 6, estas citoquinas que hablamos que toman el mando del proceso de inflamación y destrucción, como la tocilizumab. Los inhibidores de la activación de los linfocitos T, como el abatacept, y los DIMAR dirigidos específicamente a determinadas moléculas. Y entonces ahí tenemos las pequeñas, los sintéticos dirigidos al blanco, que son también las llamadas pequeñas moléculas, que se dirigen a moléculas específicas involucradas, como ya vimos, en este proceso patogénico. Entonces hablemos un poco de los glucocorticoides. Deben usarse a dosis bajas. Generalmente se habla de dosis menores de 7,5 miligramos al día de prednisona y durante el menor tiempo posible de acuerdo a las necesidades que se requieren. Generalmente esas necesidades están asociadas a un tratamiento puente mientras se espera el efecto de los DIMAR, que se caracteriza por ser drogas de acción lenta. Entonces estamos hablando de un periodo de 2 a 4 semanas dependiendo de cuál DIMAR estaremos usando, que se utiliza también cuando hay enfermedad refractaria grave con afectación visceral o en las vasculitis, y en ese momento pueden utilizarse por vía intravenosa en forma de bolus. Y muy utilizado en la práctica clínica, hablamos del tratamiento intraarticular, cuando está específicamente una articulación, sobre todo en épocas de crisis, en donde la enfermedad pareciera estar en un bajo nivel de inflamación o incluso en remisión, pero aparece clínica en una articulación. Pues allí el tratamiento con glucocorticoides intraarticular parece ser ideal. Se recomienda no más de 3 a 4 inyecciones al año en una misma articulación y, por supuesto, bajo la mano experta de un reumatólogo. Cuando hablamos de medicamentos modificadores de la artritis reumatoidea, medicamentos convencionales sistémicos, digamos que el estándar de oro es el metotrexate. El metotrexate se puede utilizar por vía oral o por vía subcutánea, ¿ok? Por la vía subcutánea aumenta su biodisponibilidad, pero tiene efectos comunes como la intolerancia gastrointestinal, las cefaleas, el aumento de las transaminasas, la presencia de mucositis con úlceras orales, la alopecia reversible y las erupciones cutáneas. Todos estos efectos mejoran con la adición en el tratamiento del ácido fólico y se habla de que la dosis ideal pudiese ser 1 miligramo al día. Los efectos más serios, sobre todo, son la mielosupresión y la hepatotoxicidad. Y esto es importante porque existe un mayor riesgo asociado a ciertas náuseas, como puede ser el alcohol, o la presencia de infecciones como la hepatitis. Igualmente, la mielotoxicidad está muy asociada, tiene un mayor riesgo a los pacientes de insuficiencia renal o los pacientes más ancianos y es altamente teratogénico. Por ello debe descontinuarse durante la planificación de una concepción o durante el embarazo. Luego tenemos la leflunomida, que es una droga por vía oral que se utiliza en 10 a 20 miligramos al día y sus efectos más comunes son la pérdida de peso y la diarrea. Los efectos más graves son la hepatotoxicidad y es una droga que es teratogénica y por su larga vida media se recomienda que debe descontinuarse 3 meses antes de la concepción, pero que se recomienda también que se haga un rescate que se hace con colestiramina antes de la concepción. Tenemos la sulfasalacina, que sus efectos también es una droga bioral y sus efectos más comunes son los gastrointestinales, son la leucopenia, la granulocitopenia y la hepatotoxicidad. La hidroxicloroquina, un antimalárico que se puede utilizar en la artritis, para el tratamiento de artritis reumatoidea entre 20 a 400 miligramos día. Máximo se recomienda que sea una dosis de 5 miligramos por kilogramo día. Y los más comunes son sus efectos gastrointestinales, aunque puede producir leucopenia, granulocitopenia. Y tenemos la mayor reserva es en el seguimiento
de la droga a nivel ocular, ya que tiende a depositarse a nivel de la retina. Los antimaláricos, sobre todo, tenemos que tener cuidado con esta última efecto adverso. Se asocia principalmente con la cloroquina, es mayor el riesgo versus el uso de la hidroxicloroquina, que es más segura. Y los riesgos, sobre todo, son más altos con el uso, ¿ok? En dosis mayores de 5 miligramos por peso corporal real por día, el uso prolongado del fármaco, las dosis acumuladas altas, la enfermedad renal crónica y la comedicación con tamoxifeno por lo menos mayor de 6 meses. Entonces, el riesgo es mayor cuando tenemos en cuenta estas características para la alteración de retinopatía. Sin embargo, el uso apropiado de este medicamento y el monitoreo de estos efectos tóxicos a nivel de la retina con tomografía de coherencia óptica ha mejorado radicalmente el monitoreo de estos efectos adversos y ha evitado consecuencias mayores asociadas a ellos. ¿Por qué el metotrexate es considerado actualmente el tratamiento inicial de los pacientes con artritis reumatoidea? Porque es eficaz y eso está ampliamente demostrado. Es seguro, especialmente si se toma con ácido fólico a esa dosis de 1 miligramo por día. Uno puede individualizar la dosis y también puede individualizar el método de administración. Puede individualizar las dosis porque tenemos una amplia gama de dosificación y podemos utilizarlo por vía oral o por vía subcutánea y es relativamente poco costoso. Entonces, ¿pero qué pasa si este paciente que yo debería iniciar con metotrexate tiene una contraindicación para el metotrexate o hace una intolerancia temprana a la droga? Bueno, debemos considerar entonces el uso de leflunomida o la sulfasalacina como parte del tratamiento de primera línea inicial. Su eficacia ha sido demostrada similar a la del metotrexate, pero también fíjense que pudiésemos utilizar antimaláricos. Sin embargo, esta es una droga que se ha recomendado sobre todo para utilizarse en combinación con las anteriores o cuando la enfermedad es muy leve. Ella tiene la ventaja que dentro de sus múltiples cualidades, la hidroxicloroquina es capaz de reducir el riesgo cardiovascular que está aumentado en los pacientes con artritis reumatoidea. Pero no ha demostrado por sí sola retardar el daño articular como los otros DIMAR. Por ello es que generalmente se recomienda si la enfermedad es muy leve o si estamos utilizando otros DIMAR como parte de lo que se ha llamado estrategia del tratamiento, que es la combinación de estas drogas modificadoras convencionales sintéticas con los DIMAR biológicos o con las pequeñas moléculas. Y hablando de DIMAR biológico, entonces aquí tenemos en primer término los inhibidores del factor de necrosis tumoral alfa, adalimumab, etanercept, cetolizumab, golimumab y infliximab. Ellos están asociados como efectos más comunes a un aumento de la incidencia de las infecciones respiratorias superiores o del tracto urinario. Igualmente están asociados a el riesgo de infecciones oportunistas. Es por ello que uno debe realizar un despistaje o una pesquisa de infecciones latentes, como puede ser la tuberculosis o la infección por el virus de la hepatitis. Puede causar reacciones a nivel del sitio de la inyección porque muchos de ellos son subcutáneos. Puede producir toxicidad cutánea, ¿ok? Puede producir una psoriasis paradójica, aunque son reacciones mucho más raras. Está contraindicado en los pacientes que utilizan estas drogas a que sean vacunados con vacunas a virus vivo y todos cruzan la barrera placentaria, excepto el cetuximab, por lo cual puede ser administrado durante el embarazo. Por otra parte, tenemos los anti-interleuquina 6, básicamente el tocilizumab y el sarilumab. Los efectos más frecuentes son las alteraciones de los laboratorios asociadas a aumento del colesterol, sobre todo el colesterol LDL,
neutropenia, trombocitopenia y las transaminasas elevadas. Todo ello reversible. Y se ha hablado de que debemos tener especial cuidado con aquellos pacientes con antecedentes de diverticulosis por el riesgo de que se produzca una perforación intestinal. Aquí hablamos ahora del anti-CD20, el rituximab. Entonces, puede producir con frecuencia reacciones de infusión y un aumento del riesgo de infecciones como los otros biológicos. Y se ha hablado de que pudiese haber una relación entre la administración repetida y la producción de inmunoglobulina G que pueda predisponer a infecciones oportunistas. Otro de las drogas biológicas es el anti-CTL4, que es el Abatacept, que puede ser utilizado por vía intravenosa o subcutánea, cuyas reacciones más frecuentes son las alteraciones hematológicas y las reacciones cutáneas, y se considera una droga segura dentro de la oportunidad de una infección. Por último, pero no menos importante, están los JAK inhibidores. Entonces, los JAK inhibidores, que aquí los podemos ver, aumentan la incidencia de infecciones respiratorias como los otros biológicos, tienen una mayor incidencia de que se presente una infección viral por herpes zóster y se recomienda evitar su uso en pacientes mayores de 65 años por la presencia de un mayor riesgo cardiovascular, sobre todo en pacientes que son fumadores con antecedentes de eventos cardíacos o trombóticos, con colesterol aumentado o con manifestaciones extraarticulares de la artritis reumatoidea. Y también en aquellos pacientes con alto riesgo de cáncer. La meta del tratamiento con cualquiera de estas drogas modificadoras de la artritis reumatoidea es modificar la enfermedad. Y entonces, aliviar los síntomas, modificar la enfermedad significa aliviar la clínica, por supuesto, normalización de la función física, la calidad de vida y la capacidad social y laboral, y sobre todo inhibir el daño estructural a nivel de hueso y cartílago. Prevenir la destrucción y optimizar la función son elementos indispensables para hablar de modificación de la enfermedad. Y por otra parte, estas drogas han permitido una rápida consecución del objetivo. El objetivo es la remisión o la menor actividad inflamatoria posible. Pero, y fíjense que he tomado estas frases de las guías de EULAR del 2020, que ahora vamos a ver como otro de los avances dentro del tratamiento con inmunosupresores, ha sido la posibilidad de contar con no solamente las guías, sino los algoritmos que nos permiten tener esas guías, que facilitan la toma de decisiones. Y hablando de toma de decisiones, esta debe ser compartida entre médico y paciente, es que deben tomar la decisión en conjunto. La decisión sobre el conocimiento de la enfermedad y sus potenciales riesgos, la modalidad con que se va a evaluar la enfermedad, todas aquellas herramientas que hemos visto, los objetivos terapéuticos y posibles medios para alcanzar esos objetivos, el plan de manejo y los beneficios y riesgos de cada terapia en forma individual. ¿Y quién es el mejor cuidador o el mejor para realizar todos estos elementos que hemos hablado? Pues es el reumatólogo. Y comparto totalmente esa idea con los expertos de EULAR, que nos hablan de que el reumatólogo es el que puede iniciar la terapia más oportuna y adecuadamente, previniendo los daños y reduciendo la necesidad de procedimientos quirúrgicos. Es el más experimentado en el uso de estas drogas que hemos señalado, tanto las drogas convencionales sintéticas como las drogas biológicas. En conocer cuáles son los perfiles adversos de estas drogas y cuáles son las comorbilidades asociadas a la artritis reumatoidea. Los principios básicos del tratamiento es iniciar un DIMAR pronto, una vez que se haga el diagnóstico de la artritis reumatoidea. Avance muy importante en mejorar el pronóstico de estos pacientes. El tratamiento orientado por objetivos, el treat to target, la remisión y la menor actividad posible. Y el monitoreo frecuente.
de nada nos sirve instaurar un tratamiento y después no ver si la efectividad y el objetivo se están logrando. Entonces, fíjense, aquí tenemos el algoritmo que nos proporcionan estas guías de expertos. Entonces, los glucocorticoides a corto plazo para iniciar y cambiar los DIMAR. Esas son las recomendaciones que ellos hacen y puntualizan, pero deben reducirse lo más rápido posible desde el punto de vista clínico, si es posible. Y entonces aquí tenemos la fase 1 de este algoritmo. Lo primero es el diagnóstico. Entonces, allí hablamos, ¿hay contraindicación para el metotrexate o no hay contraindicación para el metotrexate? Entonces, si no hay contraindicación, comenzamos el metotrexate, sumamos el glucocorticoide por corto tiempo. ¿Hay contraindicación o intolerancia al metotrexate? Entonces debemos comenzar con leflunomida o sulfasalacina. Monitorizar. ¿Mejoría a los 3 meses? ¿Hubo mejoría? ¿A los 6 meses se cumplió el objetivo? Si no, pasamos a la fase 2. Si sí se cumple el objetivo, seguimos y podemos reducir la dosis siempre que tengamos una remisión sostenida. Pasamos, no se cumplió el objetivo. El paciente se mantiene en actividad. Entonces, pasamos a la fase 2 porque la fase 1 falló. En la fase 2, entonces hubo una falla del tratamiento inicial con los DIMARs sintéticos convencionales. Entonces tenemos factores pronósticos desfavorables presentes. ¿Cuáles son? Son los niveles altos de la serología, factor reumatoideo y el péptido anticitrulina, proteína citrulinada, la actividad alta, el daño articular o la falla de 2 o más DIMAR, de los que ya habíamos utilizado. O no tenemos factores pronósticos desfavorables. Si no tenemos factores pronósticos desfavorables, podemos sumar otro DIMAR convencional. Entonces aquí tenemos el metotrexate, la sulfasalacina, solo o combinado, idealmente más el glucocorticoide, que entonces vemos su otra función, que es cuando hay una falla de tratamiento y vamos a iniciar una nueva estrategia de tratamiento, entonces utilizamos también el glucocorticoide por corto plazo. Y entonces, ¿mejoría a los 3 meses y se logra el objetivo a los 6 meses? Sí, seguimos con el tratamiento, reducimos la dosis, incrementamos los intervalos si logramos una remisión sostenida. Y si no la cumplimos, ¿qué podemos hacer? Sumamos o el paciente es un paciente con alto riesgo, con factores pronósticos desfavorables, entonces sumamos un DIMAR biológico o un JAK inhibidor. Si lo logramos, entonces nos quedamos aquí. Seguimos y reducimos la dosis o incrementamos el intervalo. Ahora, ¿qué pasa si fallamos? Si fallamos porque haya ausencia de eficacia o porque hubo toxicidad y hubo que retirar la droga, entonces cambiamos a otro DIMAR biológico, en este caso puede ser abatacept o tocilizumab o rituximab o un segundo anti-TNF o usamos un JAK inhibidor. ¿Mejoría a los 3 meses y se logra el objetivo a las 6? Sí, seguimos, reducimos la dosis o incrementamos el intervalo en remisión sostenida. Y en el caso de que no logremos el objetivo, entonces vamos a rotar esto que está aquí. Otro DIMAR biológico o otro droga sintética dirigida al blanco. Este es el algoritmo que nos presenta el EULAR. Pero fíjense, aquí tenemos un resumen de esto. Metotrexate, puede ser que el esteroide, si está adecuado y no hay contraindicaciones, ni hay contraindicación a los esteroides, podemos utilizar, o hay contraindicación, podemos utilizar la leflunomida sulfasalacina más el esteroide, monitorizamos a los 3 o a los 6 meses. Si no hay contraindicación, utilizamos de primera línea el metotrexate. ¿Ok? Podemos, si hay contraindicación a los esteroides, podemos combinar el tratamiento con un DIMAR clásico o utilizar la llamada estradimars. Si se alcanzan los objetivos, bueno, podemos reducir o eliminar el esteroide y reducir las dosis de los DIMAR. Si no se alcanza, entonces
Y hay factores pronósticos. Si hay factores pronósticos, entonces vamos al tratamiento con DIMAR biológicos, sumamos un biológico o un DIMAR dirigido al blanco, y si no hay, añadimos inhibidores de interleuquina 6 o DIMAR dirigidos al blanco y o combinamos como vemos acá. Ahora, ¿cuáles son las barreras para que nosotros lleguemos a esto? ¿Cuáles son las barreras para que se logre llegar a una remisión o la menor actividad de la enfermedad inflamatoria con el uso de inmunosupresores y de estas estrategias que hemos venido explicando? Entonces, fíjense que se han hecho encuestas, y es aquí una de ellas, en donde se evalúan las barreras asociadas al paciente, asociadas al profesional de salud y asociadas a la relación entre médico-paciente. Y entonces se ha visto que la evaluación del paciente de su actividad de la enfermedad, sobre todo aquellas reportadas por el propio paciente y denominadas PRO, es una de las barreras que se ha notificado con mayor frecuencia. La percepción de la eficacia del tratamiento, la tolerabilidad al tratamiento y la percepción de su seguridad, la aceptabilidad del tratamiento, todo esto relacionado con eficacia y seguridad, las condiciones clínicas que incluyen la presencia de otras comorbilidades y el embarazo es otra de las barreras. El conocimiento y la percepción de la enfermedad, los tratamientos o el seguimiento de ese tratamiento, como hemos visto, es un elemento importante. Los recursos y las restricciones de tiempo y recursos son otra de las barreras. Cuando hablamos de los profesionales de la salud, la principal barrera fue la evaluación adecuada de la enfermedad, el conocimiento, las habilidades y la experiencia de cualquiera de estos profesionales de la salud. Por ello, de ahí que el idóneo es que sea el reumatólogo, que es un alto experto en todos estos elementos. La percepción y la comprensión del seguimiento, la percepción de la eficacia del tratamiento y de la tolerabilidad del mismo. Y por último, en esa relación que, como podemos ver, es un elemento clave porque es el que nos permite determinar si hemos alcanzado los objetivos, está la necesidad de que el paciente forme parte de la toma de decisiones, que se alineen para lograr estos objetivos, que se establezca la comunicación entre este dúo paciente-médico o profesional de la salud. Entonces, existen intervenciones para estas barreras. Se habla de que intervenciones a nivel de pacientes, la educación, lo que estamos haciendo hoy. Fíjense qué importante es para romper estas barreras. La ayuda en la toma de decisiones que este tipo de actividades nos puede dar. En relación con los profesionales de salud, las herramientas ejecutivas, las herramientas para la toma de decisiones, la colaboración en el aprendizaje, sobre todo tomando como base esa estrategia que ha sido tan importante como es el tritutar. Y en cuanto a los profesionales de la salud en general, la capacitación y la retroalimentación sobre desempeño. Y un punto muy importante, la intervención que tiene el sistema de salud en el logro de todas estas barreras, en superar estas barreras. Bueno, para concluir, quiero concluir con la misma frase con la que comencé. El conocimiento y el manejo de las fases cada vez más precoces en el desarrollo de la artritis reumatoidea. El establecimiento de estrategias de tratamiento y seguimiento clínico de los pacientes y esas maravillosas oportunidades que nos dan las drogas inmunosupresoras en esta enfermedad, para esta enfermedad, revolucionan el concepto y el pronóstico de la artritis reumatoidea. Muchísimas gracias.